Muy buenas noches. A nombre de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, reciban todos un cordial saludo. Damos inicio a la sesión solemne de la fecha. Le pido al señor secretario se sirva a leer el orden del día. Buenas noches. Sesión solemne con motivo de la recepción del doctor Hernán Urbina Joiro como miembro de número. Orden del día. Primero, saludo de bienvenida por el presidente de la corporación, académico doctor Fernando Sánchez Torres. Segundo, presentación del recipiendario por el secretario general, académico doctor Germán Esguerra Villamizar. Tercero, Humanidad Ahora, 10 ensayos para un nuevo partidario de lo humano, académico doctor Hernán Urbino Joiro. Cuarto, discurso de orden, académico doctor Juan Mendoza Vega. Quinto, posesión del doctor Hernán Urbina Joiro como miembro de número. Sexto, copa de vino. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Para la Academia Nacional de Medicina es muy significativo abrir sus puertas esta noche para recibir al doctor Hernán Urbina Joiro como miembro de número. Bienvenido a nuestra academia. Doctor Urbina Joiro, le concedo la palabra para que haga la presentación de su trabajo. Señores académicos, miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, académicos presentes, familiares, amigos, la audiencia toda que nos honra con su presencia. Antes de dar lectura a este resumen que considero que es el espíritu del libro Humanidad Ahora, que generosamente ha acogido la Academia Nacional de Medicina, quisiera recordar que hace poco más de un año, en Cartagena de Indias, mientras asistíamos a la posesión como miembro honorario del doctor Juan Mendoza Vega, expresé que aquello parecía como uno de esos viajes que describían los físicos de la luz y del tiempo a principios del siglo XX, en donde el futuro podría felizmente regresar al pasado, puesto que ese día le estreché la mano después de 28 años y le dije gracias al maestro que hizo posible que fuera el médico que soy hoy en día. Así de una mano de la ciencia y de la otra del arte. Algo semejante podría estar ocurriendo en este instante al mirar a personas que eran míticas para los estudiantes de medicina de esa época, el doctor Fernando Sánchez Torres, el eximio rector de la Universidad Nacional, el impulsor de la bioética que tanto nos apasiona, el maestro Antonio Iglesias, lo vi hace un rato por acá. Es un nuevo viaje en el cual el futuro regresa al pasado para decir gracias, doctor Fernando Sánchez Torres, gracias, maestro Antonio Iglesias, gracias a todos que nos dieron tanto con su excelente ejemplo de vida. Gracias también a la Academia por tanta generosidad al ascenderme como miembro de número. Compasión, indiferencia, altruismo, perversidad, son entre innumerables, muy caracterizadas expresiones de nuestra humanidad. Y por esto mismo, porque lo humano no está reducido a una sola posibilidad benévola o nefasta, será conveniente en esta intervención, tal como se hizo en el libro, elegir a qué dirección se apunta cuando se invite a hacerse un nuevo partidario del humano. Nuevo partidario del humano. Expresión que tal vez, como les gozaré aquí mucho más breve que en el libro Humanidad Ahora, podría resultar más apropiada en estos tiempos, más que el muy fatigado término humanista, a la hora de esclarecer a aquel que decide arrostrar las viejas y nuevas argucias que inventa la muerte. Pese a cierto mito popular, el humanismo como antigua tradición que promueve el pensamiento humano en verdad, transmitida incluso desde la antigua Grecia con la paideia, más bien ha reivindicado el saber racionalista, el goce de los sentidos, lo que no está mal, pero no ha sido la promotora por excelencia del compromiso con los demás,
y hasta se ha llegado a decir que los humanistas aman a los hombres, excepto aquellos con los que se encuentran. El término humanismo ha sido reclamado indistintamente por ideales socialistas, cristianos, existencialistas y también por personas algo pedantes sentadas en un sofá y que a veces hablan. Sin embargo, hay que decir que cualquiera de esos humanismos no será eficaz por sí solo en la actual época, en donde no se va a humanizar con recitar en las esquinas los versos de Petrarca a personas conectadas a su iPod o a su sufrir. Es un hecho que la expresión humanista se ha deshumanizado, se ha trivializado en afanes frívolos y que se han cometido vejámenes en su nombre, como en época de Stalin. Pero aún perviven maneras de evocar eso que elevó el espíritu de los hombres en Grecia, en Roma y en la Europa renacentista. Maneras de evocar eso mismo que llevó a replantear las opiniones sobre dignidad, eso mismo que puede impedir que el hombre se transforme en cosa o triste ser que solo escapa, eso que llevó a considerar que ya no era adecuado apedrear a una mujer por infiel. Será entonces un nuevo impulso desde lo humano lo que hará que se desconecte el piloto automático racionalista que nos ha llevado a lo irrazonable. No se trata de un simple cambio semántico, nuevo partidario del humano por la antigua expresión humanista, sino que es ante todo un cambio de actitud frente a un mundo rápido como nunca antes, escapista como nunca antes. Se trata de un cambio de actitud a sabiendas de que lo que hará que el hombre sea al menos tan grande como eso que hoy lo lastra, tendrá que salir solo de su propia humanidad. Y hablemos un poco de este nuevo mundo rápido, escapista e indolente, en donde habría que adoptar una nueva actitud, en donde habría que ser partidario de otras cuestiones del humano. A finales de los años 60 del siglo pasado, el pensador Guy Debord acuñó mucho antes que el Nobel Vargas Llosa la expresión sociedad del espectáculo, exagerando un poco Debord al decir que el espectáculo era el mal sueño de toda la sociedad moderna encadenada. Más acorde con una visión actual es preferible indicar que un amplio sector parece abocado al desdén por no tenerle confianza al futuro, por lo que exige que sus asuntos sean dados ya, de una sola vez, instantáneos, aunque ello implique optar por la anestesia, por cierta duermevela en la que intente escapar del propio vivir. Otro pensador muy activo aún por estos días, Paul Virilio, ha sugerido otras pistas para entender esta rápida era posmoderna del desdén. Ha dicho Virilio que nuestra vida ha sido moldeada desde finales del siglo XIX por los conceptos de la velocidad del tiempo y de la luz, y así pareciera que los avances en casi todas las áreas se hallan y se sigan dando con tanta rapidez que todo parece de vida muy corta, desechable y hasta banal. Y ya con estas palabras, corto, desechable y banal, empezamos a hablar en clave posmoderna. El hierro de esta era posmodernista lo cargan quienes muy velozmente indujeron a fallar al individuo. El hierro lo cargan quienes lo alentaron a superar una época estancándola en diversos aspectos, como si ya no valiera la pena avanzar más. Sí han surgido admirables vanguardias, pero en general la posmodernidad falló al individuo que le prometía autorrealización a cambio de que no se interesara por el contenido de los mensajes, sino por el grado de su gestión que pudieran tener, que se interesara más en la apariencia o en la imagen proyectada por los medios de comunicación, que solo posara como una celebridad del espectáculo. Sin embargo, no es del todo un absurdo que tras las luces de la Ilustración se haya llegado a una cierta era de idiotización en diversos grados y campos. Desde el siglo XVIII el fin era eliminar todo lo que no fuera del dominio de la razón, y de veras, eso se ha logrado al ganarse una humanidad razonista, indiferente ante cuestiones no racionales, no matemáticas, como la vivencia del sufrimiento humano. Se logró entonces una humanidad que además irá por otras cumbres tras alcanzar Auschwitz, las masacres de civiles, los estallidos de trenes y edificios. Una humanidad que al tiempo ha forjado un mundo con mucho más dinero que antes y tantos pobres como no hubo jamás. Esta nueva humanidad ha establecido sus dos grandes imperativos categóricos: solo divertir y solo consumir.
Pero el hombre sigue aquí. El hombre sigue aquí pese a que Michel Foucault haya proclamado su muerte en 1966, aunque sí se trata de muchos hombres que se observan abrumados por el existir, hombres mordiendo, como veremos, el humus de donde surgieron. Revisemos de una vez esta conexión entre hombre y humus que acabo de plantear. La etimología tradicional ha sostenido que la palabra humanidad proviene del latín humanitas, que alude al conjunto de todos los hombres. Corominas y Pascual se apartan de esta acostumbrada concepción e indican que el vocablo humanidad deriva de humano, que proviene del latín humanus, relativo al hombre, y aún más sorprendente es el vínculo que ellos establecen entre humanus y homus con una raíz común, humus, que significa tierra, parentesco que Corominas y Pascual consignan como una de las cuestiones más oscuras de la lingüística indoeuropea. Pero tal vez no podría ser más propio el recobro de ese componente de humanidad que la civilización anestesiada quizás deba conquistar, resultará en un esfuerzo aquí y ahora sobre el humus en donde vive y en donde el hombre mismo podrá elegir entre las diversas posibilidades que él mismo encierra, bien para seguir como va o bien para tomar otros rumbos. Los romanos, de manera semejante a los griegos de la época del educador Isócrates, confiaban al cultivo de la gramática, la retórica, la poesía, la historia y la filosofía, los studia humanitatis, su reivindicación como hombres dignos. Sabemos que con la caída de Roma, los studia humanitatis también decayeron en Occidente, hasta el siglo XIV, cuando renacieron como alternativa a los estudios escolásticos, y con ello la opinión del hombre empezó a recobrar peso frente a la autoridad medieval, pues fue esa nueva corriente humanista del siglo XIV que imitó a la promovida por Isócrates en el siglo IV a.C. y a la repetida luego por los romanos, la que hizo posible el Renacimiento y la Edad Moderna occidental. En lengua castellana, la expresión humanista, sin H, ya aparece en 1614 en Viaje del Parnaso de Cervantes, y según Corominas y Pascual fue tomado del término italiano idéntico, humanista, que se usaba en los años 1300 para distinguir a esa nueva corriente de adeptos a los studia humanitatis, iniciado por Petrarca y sus seguidores, incluido Boccaccio. Es el humanismo, entonces, anterior al intelectualismo que surgió en el siglo XIX tras el Yo acuso de Solá. Hoy, el intelectual que había devorado la figura del humanista como piedra de toque de las ideas en la sociedad, ha sido devorado por las celebridades del entretenimiento que fungen como nuevos pensadores en estos tiempos posmodernos, rápidos y banales, y en donde las grandes preguntas manan de las fronteras de la ciencia, que ya puede fabricar en sus laboratorios nuevas formas de células vivientes, o surgen del debate sobre qué tipo de muerte merecen los seres humanos, si el cruel ensañamiento de los médicos o la ejecución en masa de enfermos, ancianos y demás personas que resulten una carga, o surgen de preguntas que resultan de lo que plantean las nuevas y más temibles formas de iniquidad. Es conveniente entonces preguntarnos si las estrellas del divertimiento deben liderar estos debates en una sociedad mayoritariamente inmovilizada por el solo consumir y el solo divertir, una sociedad debilitada frente a cuestiones que atacan al primero y más fuerte querer de los seres humanos desde el instante que nacen, contradecir hasta donde sea sensato las argucias de la muerte. Un nuevo partidario del humano no solo entenderá que vive en un panorama radicalmente distinto al de la antigua Grecia, el Imperio Romano o el Renacimiento, sino que además tendrá que saber comunicarlo, tendrá que ser un nuevo educador en una era problemática para educar, entre otros factores porque las informaciones hoy suelen ser untadas directamente a la corteza cerebral, especialmente por los medios audiovisuales. Claro que sí hay en las pantallas mucha información para ser procesada en conocimiento, pero se sirve a una civilización con un importante grado de atrofia que parece tener cada vez más dificultades para digerir las informaciones y la lactosa. Este querer ser y hacer a otros nuevos partidarios del humano, que además religuen al hombre con su razón y su sentir, no puede ser un asunto exclusivo de un grupo o de creencia alguna. A este esfuerzo franco para conocer y desarrollar lo más conveniente para la humanidad frente a sus actuales desafíos, han de asistir
incluso mujeres con el velo islámico, si el velo no les dificulta una buena dicción. Porque se trata de eso, de poder debatir con claridad y legítima dialéctica. Para bien encauzar el entendimiento, da igual expresarse con camisa inglesa o manto hindú. Descalificar de antemano a alguien solo por su origen o por sus creencias es una actitud tan fanática como aquellas medievales, y en un esfuerzo dialéctico como el que el libro plantea, deben estar presentes todos los que fueran posibles convocar, incluso aquellos que se declaran escépticos. Un escéptico muchas veces es alguien que no puede pensar. Y por supuesto, también deben participar las celebridades del entretenimiento, que suelen proclamarse eclécticos, palabra que no solo es rima de escéptico, sino además sinónimo. Les importa todo, es decir, nada. Revertir de algún modo la actual modorra generalizada no es cosa de poca monta si se considera que no solo hay que entenderse entre occidentales, con diversas opiniones y creencias, sino que también hay que tratar de entenderse con diversas culturas, donde puede importar muy poco que por aquí hayamos tenido un renacimiento o una tradición humanística. Mas hay que insistir en que será solo una actitud decididamente humana la que despertará al hombre cloroformizado. Una actitud donde se cuenta con algo más que el pienso, entonces existo, y además se afirme en algo cercano a un siento y por eso tengo vivencias, o siento aunque las razones no lo quieran ni lo puedan descifrar. Una actitud para encontrar nuevos significados, para mejor entender el sufrimiento propio y de los demás, y para distinguir que somos seres poéticos, que solo podemos avanzar fincados en nuestra propia fantasía creadora. Todo esto está mucho más cerca a la actitud de un nuevo partidario del humano que de un nuevo artilugio intelectual. Un intento de confrontar varios de los desconcertantes caminos de nuestra humanidad, desde los primeros pensadores griegos hasta la actual corriente curiosamente autodefinida como poshumana, para encontrar asuntos prácticos que nos acerquen a ese impulso que otras veces le ha posibilitado salir adelante a la civilización decaída, ha sido la invitación de mi libro, Humanidad Ahora, que la Academia Nacional de Medicina ha acogido generosamente. Y estando aquí, en este recinto tan alto, quisiera centrarme en los siguientes minutos en el papel que tendría un nuevo partidario del humano frente a la profesión médica en la época actual. Distintas tradiciones griegas cuentan que Asclepio se servía de un bastón y de la serpiente para sanar enfermos, para enseñar, para resucitar difuntos, y que cuando volvió a la vida a Hipólito, hijo de Teseo, le había restado tantos muertos a Hades, rey de los infiernos, que el propio Hades fue a querellarse ante Zeus, quien, convencido de la amenaza que representaría Asclepio para mantener el orden establecido, lo hirió con un rayo. La vara de Asclepio, Esculapio para los romanos, con una serpiente enrollada, simbolizó la sanación mediada por el médico. En cuanto a Hermes, Mercurio para los romanos, dios del comercio, las comunicaciones, la astucia y también de los ladrones, la tradición afirma que su caduceo consistía en un bastón de oro con alas más 2 serpientes enrolladas, y que le fue regalado por Apolo a cambio de la flauta del dios Pan. Según el doctor Friedrich Steen, profesor de la Escuela de Medicina de la Northwestern University, una práctica anglosajona del siglo XVI iniciada por el doctor William Booth, médico del rey Enrique VIII, introdujo el caduceo de Mercurio en lugar de la vara de Asclepio como distintivo entre los médicos británicos, y de allí habría pasado a los galenos del cuerpo médico del ejército de los Estados Unidos y a otras diversas comunidades médicas. Por cierto, el doctor Booth aparece en Enrique VIII de William Shakespeare como doctor Booth, médico del rey. Sin embargo, atendiendo a buena parte del escrito por Michel Foucault, lo que aquí llamaremos como la era del caduceo de Mercurio, esta época actual en que la medicina como la sociedad misma parecen regidas por el dios del comercio, arrancaría con el modelo de la economía política, en donde la medicina sería desde el siglo XVIII parte del nuevo eje para gobernar, y jugaría un papel decisivo para vigilar a los pueblos y perseguir amenazas como la locura,
los descarríos sexuales e incluso a la propia delincuencia. Lo que Foucault pone de presente es el temible poder que asumió la comunidad médica como sector desde el siglo XVIII. Se trata del uso de la profesión médica para ayudar a los estados o a las repúblicas a dominar y a ejercer la nueva economía política, todos estos auténticos honores y deleite para un dios como Mercurio. Estas nuevas atribuciones de la comunidad médica europea en el siglo XVIII que comenta Foucault son difíciles de rastrear en tiempos en que entre los médicos primaba el alivio de los enfermos y no tanto el alivio de las economías de las ciudades o los estados. Incluso entre los romanos, los médicos eran casi siempre esclavos griegos. Hubo excepciones, como Galeno, el más célebre de los médicos latinos, que de todas maneras se educó en el Escipión griego de Pérgamo. Pero sería otra práctica anglosajona la que acabaría por solidificar los terríficos lazos entre los médicos y Mercurio, el dios del comercio. La creación del Managed Care, los servicios de atención médica dirigida en los años 30 en los Estados Unidos, modificó radical y desfavorablemente las relaciones entre los médicos y los enfermos en el mundo occidental, particularmente desde los años 90 del siglo pasado. El enfoque del Managed Care define nuestra actual medicina y ha llevado a que los intermediarios de la salud constriñan una deplorable atención al sufrimiento humano. La burocratización de unos servicios mal retribuidos y recargados obliga a muchos a atender hasta más de 4 pacientes por hora. Ha desnaturalizado la empatía, la confianza, incluso la dignidad de los propios médicos, que después de culminar 2 o más especializaciones, resignan recibir hasta menos de $7 por atender un paciente. Así, irónicamente, resultó medicalizada, como escribió Foucault, la propia comunidad médica que ayudó a medicalizar a las economías y los pueblos desde el siglo XVIII. Nadie puede ocultar que para las instituciones comercializadoras de la atención médica, privadas o públicas, la salud es un negocio y que los enfermos son cifras de su mercado, como también lo son los médicos, que igual deben llevar sus propios números de pacientes asignados para atender en números de minutos restringidos. La logística de las empresas de la salud está orientada a cumplir metas económicas, aunque ello derive en desidias en la prestación de sus servicios, que además han desembocado en permanentes y desgastantes intervenciones de los jueces, incluso de altas cortes. De estas empresas comercializadoras de la salud, se sabe que, muy acordes con su naturaleza mercurial, prefieren reinvertir sus utilidades en cuestiones más lucrativas, como los bienes inmuebles, y no en la atención de los propios enfermos, lo que notifica a todos que el actual sistema médico-financiero no se anda con lágrimas a la hora de utilizar sus fondos. Ningún país tiene en estos momentos una sanidad ideal, en gran parte porque no tiene un gobierno ideal sobre el poderoso sistema médico-financiero que domina la sanidad en el mundo y que se impone a la civilización toda como un solo mandato, agravando los lastres de la atención en salud, que debe ser diversa como diverso es el sufrimiento humano, el sufrimiento de cada yo irrepetible. Ante los embates de esta era del caduceo de Mercurio, además de reformas que limiten la voracidad de las empresas comercializadoras de la salud y dar a los médicos lo que es de los médicos, se requiere que los propios médicos, como nuevos partidarios del humano que vivifica, vuelvan a ser capaces de hablar y escribir con suficiente tranquilidad las palabras que alivian y que sanan, y tendrán que considerar otros asuntos del humano, asuntos no lineales, no lógicos, para volver a hacerse preguntas como los filósofos y los poetas. La ciencia siempre ha buscado reducir diversos fenómenos en un solo concepto, pero Mercurio, al fin y al cabo un dios, ha sido mucho más eficaz. Ha convertido el sufrimiento de cada ser humano en un solo tema de compra-venta. Los analgésicos, los antidepresivos, los ansiolíticos, los hipnóticos, los antipasmódicos, los antirrefugos, el alcohol, toda sustancia usada contra el sufrimiento humano son de lejos los objetos más comercializados en el mundo, sin mencionar el mercado de fantasías que prometen asustar a la vejez o a la misma muerte. La era del caduceo de Mercurio es la era de la desidia que vivifica al comercio.
pero el paciente todavía deposita en el médico su sufrimiento, lo que significa que pone en sus manos su yo que sufre, su conciencia, que es lo único que puede decirle que hay sufrimiento. Pero el médico de hoy no parece estar ni en manos del mismo, sino en manos de los mercuriales intermediarios de la salud. Triste cuestión además para el enfermo, porque el dios Mercurio es todo racional y el sufrimiento humano es no lógico. La actual es la era de recetar muy razonistamente fármacos sin mirar muchas veces bien el rostro del sufriente, quizás porque el médico también está abrumado, aunque esté dispuesto a aliviar cuanto pueda a ese semejante, pero siendo incapaz de aliviarse a sí mismo, entre otras razones, porque ha perdido casi toda independencia, hasta la consideración de los propios enfermos, que dinamizan cada vez más el comercio de demandas en su contra, lo que también dinamiza la venta de seguros, de servicios de abogados, de pruebas diagnósticas, inútiles para sanar, pero acaso útiles para defenderse ante los jueces. Sufren los médicos como sufren los pacientes. La mayoría de los seres humanos no ha podido, ni va a poder contar en lo venidero, con una medicina de alta calidad y a tiempo. La ciencia sigue avanzando, pero ese superdesarrollo, aunque se quisiera, no se podría transferir de inmediato a millones de seres humanos que apenas saben lidiar la única letrina con que cuenta toda su familia. Con el avance de la ciencia avanza trágicamente la desigualdad y, se quiera o no, esto es una forma de eugenesia, pues elimina del panorama a los que no pueden ir al ritmo del adelanto científico cada vez más veloz. Temible horizonte este, puesto que a todos nos impactará, tarde o temprano, el actual aumento de la pobreza y el atraso, e incluso nos impactará mucho peor a medida que se consolide una población humana más vieja y más pobre. Por supuesto, la salud no se reduce a las estadísticas que tanto fascinan al dios Mercurio. Implica muchas otras variables, como las oportunidades, el medio ambiente, las políticas y sobre todo la educación, que sigue siendo la mejor esperanza para la humanidad que sufre y será la mejor herramienta del nuevo partidario de lo humano para perfilar una nueva visión de esta época inversa a la Edad Media, ya no oscurantista, sino más bien iluminista, mercurial, en donde ya se dijo, no bastará con recitar a Cicerón en las esquinas para humanizar a personas conectadas al escape o al sufrir. Es necesario enseñar a ver con otra mirada el sufrimiento humano para redefinir hoy que humanista ya no es aquel que solo cultiva los estudios humanitatis, sino ante todo el que es partidario del humano que vivifica frente al sufrimiento y frente a la indolencia de la técnica y el comercio. El nuevo partidario del humano reconocerá que sí ha habido esfuerzos contra los lastres aquí apenas delineados, pero que cualquier esfuerzo realizado no ha sido suficiente. Prácticamente todo el dinero de los donativos o de los programas de ayuda se gasta en paliar efectos bastante tardíos de la pobreza y la desigualdad. Se reafirma, un nuevo partidario del humano deberá conocer muy bien ese terreno no racional, no lógico que tantas veces prefieren callar dolorosamente los enfermos, pero que tanto hablan por sí mismas la literatura, la música, las artes del mundo. Una cátedra del sufrimiento humano ayudaría en mucho a difundir ese conocimiento que corresponde al menos a la otra mitad de la realidad humana, al tiempo que le evitará caer a muchos bajo la sentencia del médico y poeta español José de Letamendi, el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. En la era del caduceo de Mercurio, la medicina se tornó una profesión de alto riesgo. Entre los médicos se observan escandalosas tasas de suicidios, infartos, entre muchos otros padecimientos propios de un estilo de vida desajustado. Esto debería recordarnos que el dios Mercurio no es tan confiable como Asclepio al momento de ocuparse del sufrimiento. Como se dijo, Mercurio es el ámbito de lo racional, de lo lucrativo, no le incumbe las emociones ni lo que en verdad sienten los seres humanos, y ya también sabemos cuáles son sus dos grandes imperativos categóricos: solo divertir y solo consumir. Y así fue. En un extraño momento, el bastón de Asclepio, dios de la medicina, fue cambiado por el caduceo de Mercurio, dios del comercio y también de los ladrones.
lo que al tiempo revivió los fastos del trágico Quirón, el centauro médico, músico y maestro del propio Asclepio y de muchos otros grandes personajes griegos como Hércules. Quirón, maestro de los maestros, encarna nuestra propia naturaleza humana, mitad de razón y mitad no racional. Afirma la tradición que su alumno Hércules lo hirió inadvertidamente con una flecha untada de sangre de la hiedra, un monstruo que se regeneraba constantemente, causándole un sufrimiento que nadie, ni el mismo Quirón, pudo curar. Finalmente, el gran centauro renunció ante Zeus a su investidura de inmortal para aliviarse, tras lo cual fue convertido en la constelación de Sagitario. Asclepio, ya se dijo, cayó en desgracia ante Zeus, quien le dio muerte con un rayo, y luego lo convirtió en la constelación de Serpentario, desde donde mira a los fulminados médicos de hoy, sanadores heridos por una comercialización cruel, médicos gobernados por el caduceo de Mercurio, el mismo bastón de dos serpientes que suelen publicar en las sesiones de salud de los noticieros televisivos. Muchas gracias.